Mi hija murió hace unos 7 años, o al menos eso fue lo que el mundo me obligó a creer. Cada mes de enero, puntualmente, le enviaba a su marido unos 25.000 euros, un dineral que salía directamente de los beneficios de mi pequeña tienda de ultramarinos, ganados con la espalda doblada, las manos nudosas por la artrosis y demasiadas noches de insomnio frente a los libros de cuentas. Lo hacía por mi nieta, María. Lo hacía por mi esposa, Gloria, que se consumió de pura pena convencida de que nuestra única hija se había ido para siempre. Lo hacía por la mujer que yo mismo creía haber enterrado bajo una lápida fría. Me llamo Carlos Gómez, tengo 68 años y, durante los últimos 7 inviernos, mi única misión ha sido mantener en pie los restos del naufragio que es mi familia. Eso implica que cada 2 sábados, sin falta, recojo a María para ir al Parque del Retiro. Nos sentamos cerca del estanque o bajo la sombra protectora de un majestuoso castaño de Indias para cumplir nuestro rito. Un helado de vainilla para mí y uno de fresa para ella. Es nuestra pequeña burbuja de paz desde que Ana se fue. Ana era mi vida entera. Hace 7 años, la Guardia Civil llamó a mi puerta para decirme que su coche se había salido de la calzada en un tramo oscuro de la A6. Dijeron que el impacto fue brutal, que el vehículo se incendió casi al instante. El forense fue tajante. El cuerpo estaba demasiado irreconocible para un ataúd abierto. Nos entregaron una urna de latón con lo que, supuestamente, quedaba de ella tras el fuego. La incineramos por recomendación de Alberto, mi yerno, sin fuerzas para cuestionar nada. 6 meses más tarde, Gloria se fue con ella. Los médicos hablaron de una parada cardiorrespiratoria, pero en el barrio todos sabíamos la verdad. Murió de tristeza. Perder a Ana le arrancó el alma, y su corazón simplemente decidió que no valía la pena seguir latiendo en un mundo tan vacío. Así que ahora solo quedamos María, Alberto y yo. Mi yerno se supone que cría a la niña solo, y yo financio esa soledad. Esos 25.000 euros anuales son el peaje que pago por cumplir la promesa que le hice a Ana de que a su hija nunca le faltaría nada. Es lo que hace la familia, o eso me repetía a mí mismo para no sentirme un cajero automático. Aquella tarde de septiembre en el Retiro, el calor de Madrid empezaba a dar tregua. María estaba a mi lado en nuestro banco de siempre, moviendo sus zapatillas con luces y contándome, entusiasmada, que había sacado un 10 en su último examen de lengua. «Eres un hacha, pequeña», le dije, apretándole el hombro con orgullo. Ella me devolvió una sonrisa idéntica a la que solía regalarme Ana y, por un instante fugaz, el dolor pareció una sombra lejana. Pero entonces, su expresión se marchitó. «Abuelo», susurró, bajando tanto la voz que apenas pude oírla por encima del rumor de las hojas. Miró con nerviosismo hacia la zona de los columpios, asegurándose de que nadie escuchaba, y se apretó contra mi costado. «Por favor, deja de enviarle dinero a papá». Me quedé helado. El aire se volvió pesado. «¿Qué dices, pequeña? ¿Por qué dices eso? El dinero de enero. Ya no se lo des». Su manita agarró la manga de mi chaqueta de punto y vi en sus ojos algo que me revolvió las entrañas. Un miedo líquido, impropio de una niña de 7 años. «Por favor, para. Tienes que observarlo, abuelo. Hay algo que tienes que ver». El pecho me dolió como si me estuvieran clavando un clavo al rojo vivo. «María, mírame, ¿qué está pasando en casa? ¿Alberto te trata bien?» «Solo obsérvalo», repitió ella, saltando del banco de golpe como si hubiera dicho algo prohibido. «Tengo que irme ya. Si llegamos tarde a casa, se pondrá de mal humor y no quiero que se enfade». El trayecto en coche hasta el chalet de las afueras fue un silencio sepulcral que solo rompía el clic-clac del intermitente. María abrazaba su mochila contra el pecho, mirando por la ventana con la vista perdida en los bloques de pisos.
Alberto vive en un unifamiliar adosado que compramos hace 4 años gracias a un cheque que firmé sin pestañear, una casa de fachada blanca y persianas negras que siempre parece demasiado cerrada, demasiado oscura. Él nos esperaba en el porche, consultando el reloj con impaciencia. «Llegáis tarde», soltó, sin ni siquiera un hola. Había atasco en la Castellana, mentí, tratando de mantener la voz firme. María bajó del coche con la cabeza gacha y pasó junto a su padre como una exhalación, buscando refugio en el interior. Alberto ni la tocó, ni le preguntó qué tal el día. «Entra y ponte con los deberes de matemáticas», le ordenó secamente. Me quedé allí, de pie en la acera, viendo a través del ventanal cómo mi nieta se sentaba a la mesa del comedor con la rigidez de un soldado. Alberto pasó por detrás de ella hablando por el móvil, ignorando su existencia por completo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. «Alberto», le llamé antes de que cerrara la puerta. «¿Está todo bien?» He notado a María muy rara hoy. Se encogió de hombros con esa indiferencia que siempre me había molestado pero que yo justificaba como su forma de llevar el duelo. «Son cosas de la edad, Carlos. Los niños tienen sus rachas de tontería». Hizo una pausa, apoyándose en el marco de la puerta, y me miró con una intensidad nueva. «Por cierto, ¿habría alguna posibilidad de que adelantaras el pago de este año? Me han surgido unos gastos imprevistos con la reforma del tejado y unos pagos pendientes». ¿Adelantarlo? Estamos en septiembre, Alberto. Faltan 4 meses para enero. ¿Qué tipo de gastos son esos tan urgentes? Ya sabes cómo es mantener una casa de este tamaño yo solo, respondió, evitando mi mirada. Pero olvídalo. Si no se puede, no se puede. Nos vemos el próximo sábado. La puerta se cerró con un golpe seco. Regresé a mi coche y me quedé allí sentado, con el motor en marcha, apretando el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Mi mente era un hervidero. Obsérvalo. 40.000 euros al año, aunque este año pretendía recortar a 25.000, él seguía esperando la cifra alta. En 7 años le había entregado una fortuna. Era demasiado dinero para un hombre que no podía dedicarle ni una mirada de cariño a su propia hija. Conducía de vuelta a mi casa en el centro mientras el cielo de Madrid se teñía de un violeta violento. Mi hogar me recibió con ese silencio denso que se instaló el día que Gloria se fue. A veces, en mitad de la noche, estiro la mano hacia su lado de la cama, olvidando por un segundo que solo encontraré sábanas frías. Esa noche fue imposible pegar ojo. Repasé cada una de nuestras cenas incómodas, cada vez que Alberto pedía dinero pero nunca me invitaba a pasar del salón la noche en que el mundo se detuvo, yo simplemente no pude creerlo. Fue el 15 de marzo de 2017. 2 agentes de la Guardia Civil, con sus uniformes impecables y esa rigidez que imponen los años de servicio, llamaron a mi puerta a las 3 de la mañana. Sus rostros mantenían esa neutralidad profesional, casi gélida, que se ensaya para el momento exacto en que vas a destruir el universo de alguien. Recuerdo haber pensado que la calle, en pleno centro de Madrid, estaba demasiado tranquila, demasiado indiferente ante la catástrofe que estaba a punto de entrar en mi salón. «Ha habido un accidente en la carretera de circunvalación», dijo el más veterano, bajando la vista apenas un segundo. El vehículo de su hija se salió de la calzada cerca del nudo de manoteras. «Vehículo». Usó esa palabra aséptica, burocrática. No dijo el coche de Ana, ni el Seat rojo que usted le ayudó a comprar. Dijo vehículo, como si la distancia semántica pudiera amortiguar el golpe de lo que venía después. ¿Está en el hospital? ¿En La Paz? Pregunté, manoteando a ciegas en busca de mi chaqueta. Gloria estaba detrás de mí, apretándome el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en mi piel. El agente negó con la cabeza con una lentitud insoportable. «Lo siento, señor Gómez. Hubo un incendio estructural tras el impacto».
Su yerno ya ha estado allí. La identificó mediante los registros dentales que él mismo facilitó. Fue en ese preciso instante cuando a Gloria se le doblaron las rodillas y el aire abandonó nuestra casa para no volver jamás. Los detalles llegaron a cuentagotas, como ácido sobre una herida abierta. Ana volvía tarde de cenar en casa de Natalia, su mejor amiga desde la facultad. Dijeron que el coche perdió el control, chocó contra un pilar de hormigón y se convirtió en una pira funeraria en cuestión de segundos. Para cuando llegaron los bomberos, el metal era un amasijo negro y el interior. El interior no guardaba nada que se pudiera reconocer. Murió en el acto, no sufrió, ni se enteró. Son las mentiras piadosas que el sistema tiene preparadas para los que nos quedamos aquí, huérfanos de hijos. El funeral fue con el ataúd cerrado y sellado. Tenía que ser así, nos dijeron. Alberto permaneció a mi lado durante todo el servicio religioso en la Almudena, sosteniendo a María en brazos. La pequeña apenas tenía 6 meses, era un bulto de mantas blancas que no entendía por qué su abuelo lloraba con ese ruido sordo. Recuerdo haber pensado en lo cruel que era el destino. Ese bebé nunca tendría un solo recuerdo nítido del rostro de su madre, ni el eco de su risa, ni el olor de su perfume. Días después nos entregaron una urna de latón sencillo, fría y pesada. Estuvo en la repisa de nuestra chimenea una semana entera antes de que Gloria fuera capaz de acercarse a menos de 1 metro. Deberíamos llevarla al pantano de San Juan, dijo una mañana, con una voz hueca que parecía venir de otra habitación. ¿Te acuerdas de lo feliz que era allí? ¿Cómo no recordarlo? Pasamos todos los veranos de su infancia en aquellas aguas. Allí Ana aprendió a nadar sin manguitos, allí pescó su primer pez con una caña de caña que yo mismo le fabriqué, y allí, bajo el viejo embarcadero de madera, dio su primer beso de adolescente. Gloria tenía razón, aquel era su lugar en el mundo. Pero entonces, Gloria también se rompió. 6 meses después de que enterramos a nuestra hija, el corazón de mi esposa simplemente se rindió. Los médicos hablaron de una miocardiopatía, una parada cardíaca súbita, pero yo conocía la autopsia real. Se murió de pena. Fui testigo de su erosión diaria, se volvió más delgada, más silenciosa, más transparente, hasta que una mañana de otoño me desperté y su lado de la cama estaba en paz. La encontré en la cocina, desplomada junto a la cafetera italiana, esa misma que Ana nos había regalado por Navidad 3 años atrás. Después de aquello, perdí la voluntad. No pude obligarme a ir al pantano solo. No podía soltar esa urna de latón, sentía que si esparcía las cenizas, perdería el último gramo de materia que me conectaba con mi hija. Y ya había perdido demasiado. Así que la urna se quedó allí, presidiendo mis soledades durante 7 años. Hasta hoy. Mi tienda, Ultramarinos Gómez, fue lo único que me mantuvo con la cabeza fuera del agua. Es un negocio que lleva en mi familia desde 1989. Mi padre la fundó y yo tomé el relevo cuando él decidió que ya había cortado suficiente bacalao y pesado suficientes legumbres. No es un local de lujo, es una tienda de barrio en una esquina estratégica cerca de la calle Mayor, de esas donde el suelo cruje y el aire huele a embutido, queso curado y café recién molido. Es el tipo de sitio donde la gente todavía te llama por tu nombre y, aunque la mayoría usa tarjeta, los más viejos aún me pagan con monedas contadas y billetes doblados. Todos en el barrio conocían a Ana. Todos vinieron al funeral. Tras la muerte de Gloria, la tienda se convirtió en mi búnker. Abría a las 6 de la mañana, reponía los estantes con una precisión obsesiva, cobraba a los clientes fijos y no cerraba hasta las 8 de la tarde. La rutina era mi anestesia, me impedía pensar demasiado en la casa vacía y en las fotos de las paredes que ya no se moverían. Y, sobre todo, cumplí mi promesa. Poco antes del accidente, en una de nuestras últimas cenas, Ana me hizo jurar medio en broma que si alguna vez le pasaba algo, yo me encargaría de que a María no le faltara de nada. Y lo hice con creces.
25.000 euros, que Alberto siempre intentaba estirar hasta los 40.000 con excusas de colegios y médicos privados, volaban de mi cuenta a la suya cada enero. No era por el dinero, era por mantener viva la memoria de mi hija y asegurar que su pequeña tuviera el futuro que a ella le arrebataron. Pero las palabras de María en el parque de ayer han abierto una grieta en mi armadura. Abuelo, deja de enviarle dinero. Hay algo que tienes que ver. Esa noche me quedé plantado frente a la urna de Ana, en la penumbra del salón. Durante 7 años la he venerado como un objeto sagrado. ¿Y si algo estaba terriblemente mal? ¿Y si mi nieta de 7 años ha visto una verdad que mis ojos cansados se niegan a aceptar? Empecé a repasar el accidente, detalle por detalle. Ana conducía por una carretera que hacía a diario, una noche sin lluvia, sin tráfico. ¿Cómo pudo perder el control de forma tan absoluta? ¿Cómo pudo el fuego ser tan selectivo para borrarla del mapa pero dejar intactos los registros que Alberto convenientemente proporcionó? Nunca cuestioné a Alberto. Era su marido. El padre de mi nieta. Se supone que la amaba. ¿Y yo? Yo estaba demasiado ocupado ahogándome en mi propio luto para sospechar. Pero ahora, con el susurro aterrado de María vibrando en mis oídos, la pregunta ha empezado a quemarme por dentro. ¿Qué demonios he estado pagando realmente durante estos 7 años? La mujer que lo cambiaría todo entró en mi vida un martes por la mañana, justo cuando el sol empezaba a calentar el asfalto de la calle Mayor. Los días posteriores a la advertencia de María en el retiro habían sido una tortura de nervios y falta de sueño. Hice mis tareas de siempre, pero mis pensamientos volvían a su voz pequeña una y otra vez. Obsérvalo. Y lo intenté. Pasé por delante del chalet de Alberto 2 veces al cerrar la tienda, aparqué calle abajo como un viejo tonto que ha perdido el juicio y me quedé mirando las persianas bajadas. Nada parecía fuera de lugar. Solo un hombre yendo a su oficina, volviendo a casa, viviendo su vida de viudo ejemplar. Empecé a pensar que eran figuraciones mías, o quizá cuentos de una niña con demasiada imaginación. Los martes en el Ultramarinos Gómez son predecibles, y en esa rutina encontraba yo mi único consuelo. La señora García viene sobre las 7 a por su té de roca y sus galletas María. El viejo Paco llega a las 8, puntual como un reloj, a por sus cupones de la 11 y a quejarse de la pensión. A las 9 hay un pequeño ajetreo de oficinistas apurados que cogen café y algo de embutido antes de entrar a trabajar. Conozco sus pasos, sus manías, sus marcas favoritas. Es un mapa humano que sé leer de memoria. Pero esa mujer entró a las 9:15 y rompió el mapa. Me fijé en ella de inmediato porque no era del barrio, y en una tienda como la mía, un rostro nuevo destaca como una mancha en un mantel blanco. Tendría unos 30 y pocos años, el pelo oscuro recogido en una coleta tirante y vestía unos vaqueros y una chaqueta de cuero que gritaba cara a 1000 leguas. Se movió con una confianza casi felina, sin dudar, directa al pasillo del café. Yo estaba tras el mostrador de madera desgastada, peleándome con unas facturas de la luz, con las manos rígidas y los nudillos gritando por la artrosis. La edad no perdona. Tiene una forma cruel de ralentizarte los dedos mientras el mundo acelera. La mujer dejó sobre el mostrador un paquete de café molido de tueste natural y un tarrito de canela en rama. Nada más. ¿Eso es todo, señorita? Pregunté, forzando una amabilidad que no sentía. Sí, respondió. Su voz fue cortante, seca como la estepa. No fue maleducada, pero sí distante, como si quisiera terminar el trámite cuanto antes. Me entregó un billete de 20 euros sin levantar la vista del mostrador, evitando cualquier contacto visual. Aquí tiene su cambio. 17,40, dije mientras contaba las monedas. Las cogió con un gesto rápido y se dio la vuelta. Debería haber terminado ahí. Debería haber vuelto a mis facturas. Pero cuando pasó a mi lado para salir, algo tiró de un hilo invisible en mi memoria.
Su forma de caminar, la línea de su mandíbula, ese perfil. Algo familiar que se me escapaba, como un nombre que tienes en la punta de la lengua y no consigues pronunciar. Oiga, perdone, la llamé antes de que cruzara el umbral. Se detuvo en seco y me miró por encima del hombro. Sus ojos eran oscuros, casi impenetrables. ¿Nos conocemos de algo? ¿Es usted de por aquí? Su expresión permaneció imperturbable, como una máscara de cera. No lo creo, caballero. No soy de Madrid. ¿Es que? Me recuerda usted muchísimo a alguien. Una conocida de hace años. Me lo dicen a menudo. Tengo una cara común, respondió con una media sonrisa helada. Empujó la puerta y el tintineo de la campana anunció su salida. Me quedé allí, con el trapo del polvo en la mano, intentando ubicar ese rostro en alguna fotografía vieja o en algún recuerdo del barrio. 20 minutos después, salí a la acera para colocar el cartel de la oferta de legumbres del día. Fue entonces cuando el corazón me dio un vuelco. Al otro lado de la calle, junto a un Audi plateado mal aparcado, la vi de nuevo. Y no estaba sola. Alberto estaba allí, de pie frente a ella. Estaban hablando. Mi yerno se apoyaba en la carrocería del coche, relajado, con una mano en el bolsillo y una sonrisa de satisfacción que no le había visto desde antes de la muerte de Ana. Ella dijo algo que le hizo gracia y él soltó una carcajada auténtica. Luego, con una familiaridad que me revolvió el estómago, ella le tocó el brazo brevemente, casi una caricia, y se subió al asiento del conductor. Alberto rodeó el coche y se sentó en el sitio del copiloto. Me quedé petrificado en mitad de la acera, con el cartel de lentejas de la Armuña en las manos, viendo cómo el coche se alejaba hacia la calle Mayor. Las preguntas empezaron a golpearme la cabeza como martillazos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se veía con Alberto justo frente a mi tienda si, según él, estaba en la oficina? ¿Por qué nunca me había mencionado que tenía una relación tan cercana con alguien? Entré en la tienda y cerré la puerta por dentro, algo que nunca hacía antes de la hora del almuerzo. Me senté en el taburete, rodeado del olor a queso y serrín, y de repente el aroma del café y la canela me golpeó. Era una combinación extraña. Ana siempre decía que el café sin canela no era café. Era su seña de identidad. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. La voz de María resonó de nuevo en el silencio del local. Obsérvalo. Había observado, y lo que había visto no tenía sentido. Alberto nunca había mencionado a ninguna mujer. Ni siquiera a una amiga. Así que, ¿quién era ella y por qué se escondían a plena luz del día? Saqué mi viejo teléfono móvil con las manos temblorosas. Roberto Esteban había sido mi mejor amigo durante 40 años. Nos conocimos en la puerta del colegio cuando nuestras hijas eran pequeñas. Roberto había sido inspector de la Policía Nacional durante 3 décadas antes de jubilarse. Sabía leer entre líneas, sabía encontrar la podredumbre donde otros solo veían normalidad. No había querido molestarlo hasta ahora, no quería parecer un viejo paranoico que persigue fantasmas por el comentario de una niña de 7 años. Pero ahora estaba esa mujer. Esa mujer que compraba café y canela como si fuera un fantasma del pasado. Busqué el contacto de Roberto y escribí con dificultad. Necesito tu ayuda, Robert. Pásate por la tienda en cuanto puedas. Es urgente. Su respuesta llegó a los 2 minutos. Voy de camino. Pon la cafetera. Dejé el móvil sobre el mostrador y miré a mi alrededor. Los estantes llenos de conservas, el peso antiguo, los sacos de harina. Todo parecía igual, el mismo escenario de siempre. Pero en lo más profundo de mis entrañas, donde todavía vive el instinto de supervivencia de quien ha pasado una guerra y 3 crisis, sabía que algo estaba podrido. Y me temía que el olor venía directamente de la casa de mi yerno.
Roberto Esteban cruzó el umbral del Ultramarinos Gómez exactamente 23 minutos después de mi mensaje. A pesar de sus 67 años, conservaba ese porte de inspector de la vieja escuela. Pelo canoso al cepillo, vaqueros rectos y una camisa de cuadros planchada con rigor militar. Se movía con una economía de movimientos envidiable, la de un hombre que se ha pasado 3 décadas pateando las calles de Madrid y lidiando con lo peor de cada casa. Tienes una cara de espanto que no puedes con ella, Carlos, soltó a modo de saludo, sin rodeos. Gracias, Robert. Tú siempre tan sutil, respondí con una sonrisa amarga. Echó un vistazo al local, que a esa hora solía estar en pleno bullicio. ¿Has cerrado antes de tiempo? He echado el cierre y girado el cartel. Necesitamos hablar sin que la señora García me interrumpa para preguntarme por el precio del azafrán. Roberto se sentó en uno de los taburetes altos junto al mostrador, donde suelo tomarme el café de media mañana. ¿Qué coño está pasando? No sabía muy bien por dónde romper el hielo, así que empecé por el principio. Por María. Le relaté con todo detalle nuestra tarde en el retiro, el susurro bajo el castaño, el temblor de sus manos y ese miedo líquido en sus ojos cuando me pidió que dejara de alimentar la cuenta bancaria de su padre. Obsérvalo. Roberto no me interrumpió ni una sola vez, simplemente sacó su inseparable libreta de bolsillo y empezó a garabatear con un bolígrafo gastado. Tenía esa mirada de modo trabajo que solía poner cuando estaba al frente de una investigación en la comisaría de centro. Luego pasé a lo ocurrido esa misma mañana. La mujer de la chaqueta de cuero, el aroma a café y canela que parecía una bofetada del pasado, y ese encuentro furtivo con Alberto a la vuelta de la esquina. ¿Llegaste a ver la matrícula del coche? Preguntó Roberto sin levantar la vista del papel. No, me quedé de piedra. No me lo esperaba. ¿Modelo del vehículo? Un Audi o un Seat plateado. De esos modernos, con las lunas traseras tintadas. No me fijé más, Robert, me fallaron las piernas. Hizo otra anotación rápida. Hablemos de la mujer. Estatura, peso, algún rasgo que destaque. Cicatrices, tatuajes, forma de caminar. 1,70 m, más o menos. Muy delgada, fibrosa. Pelo oscuro en una coleta tirante. Unos 30 y pocos años. Y esa chaqueta de cuero marrón con cremalleras doradas. Parecía ropa cara, de esa que no se compra en el rastro. Y dijiste que te recordaba a alguien. Piénsalo bien, Carlos. Los recuerdos no son caprichos, son archivos mal guardados. Es solo una sensación, una sombra en la cabeza. No consigo ponerle nombre. Roberto golpeó rítmicamente el bolígrafo contra la madera del mostrador. Así que Alberto nunca te ha hablado de ninguna pareja, ni de ninguna amiga especial que use chaquetas de marca. Pero te ha estado pidiendo 25.000 euros anuales y hasta 40.000 cuando podía, durante 7 años. Es para María, salté a la defensiva, casi por instinto. El dinero es para que a la niña no le falte de nada. Para su colegio, su futuro. Claro, Carlos. Para la niña, el tono de Roberto era neutral, pero sus ojos decían otra cosa. Dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que Alberto te enseñó un desglose de gastos? ¿Un recibo del colegio privado? ¿Una factura de actividades extraescolares? Abrí la boca para replicar y me quedé mudo. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de cercanías. No tenía respuestas. Alberto nunca me había dado explicaciones, aceptaba las transferencias cada enero con un gracias, suegro, Ana estaría orgullosa y yo, cegado por el luto y la culpa de seguir vivo, nunca me atreví a preguntar. Está criando a una hija solo, insistí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. He querido confiar en él por el bien de la familia. Roberto cerró la libreta de un golpe seco.
Carlos, que una niña de 7 años le diga a su abuelo que deje de dar dinero a su padre y que lo espíe, no es una pataleta infantil. Es una señal de socorro. Algo huele a podrido en ese adosado, y no son las cañerías. Me dejé caer sobre el mostrador, ocultando el rostro entre las manos. Sé lo que quieres que haga, continuó Roberto, suavizando un poco el tono. ¿Quieres que desempolve mis viejos juguetes? ¿Eres consciente de lo que eso significa? Si nos pilla, no habrá vuelta atrás. Necesito saber si mi nieta corre peligro. Si Alberto se ha metido en algún lío o si se está gastando el sudor de mi frente en vete a saber qué. Roberto se echó hacia atrás y suspiró. Empezaremos por lo básico. Todavía conservo algo de equipo de vigilancia de mis tiempos en el cuerpo. Cámaras térmicas de larga distancia y micros direccionales. Mañana mismo montaremos guardia cerca de su casa. Vigilaremos quién entra, quién sale y, sobre todo, si esa mujer de la canela vuelve a aparecer. Rastrearemos su rutina hasta que sepamos cuántas veces respira al minuto. ¿Y si no encontramos nada? Si no encontramos nada, significará que María solo está pasando por una fase difícil y tú podrás volver a dormir tranquilo. Pero... Roberto me miró por encima de sus gafas de lectura con una gravedad que me heló la sangre. Llevo muchos años oliendo la mentira, Carlos. Y mi instinto me dice que mañana no nos vamos a aburrir. ¿A qué hora empezamos? A las 6 de la mañana paso a buscarte con el coche. Ponte ropa oscura y trae café en un termo. El de verdad, no el de sobre. Roberto se dirigió a la puerta y, antes de salir, se detuvo con la mano en el pomo. Carlos, no te sientas mal por esto. Proteger a un niño es la única ley que importa, incluso si tienes que saltarte las normas de cortesía con tu yerno. Especialmente si es con él. Salió y el tintineo de la campana vibró en el aire estancado de la tienda. Me quedé solo, rodeado de sacos de garbanzos y latas de conserva, sintiendo que acababa de cruzar una línea de no retorno. Mañana empezaría a cazar la verdad, y algo me decía que no me iba a gustar lo que iba a encontrar al otro lado del visor. Esa noche, antes de intentar un descanso que sabía imposible, extendí 7 años de extractos bancarios sobre la mesa de la cocina. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, el número 280.000 no dejaba de golpear mis sienes como un mazo. No era por el dinero en sí, el ultramarino siempre había dado para vivir bien y Gloria y yo, como buenos hijos de la posguerra, habíamos sido hormigas ahorradoras, sino por la magnitud de la traición. Representaba 7 años de promesas sagradas, 7 años de sudores y madrugones para honrar la memoria de una hija cuidando de su familia. ¿Y si su familia no necesitaba ser cuidada? ¿Y si se habían estado alimentando de mi dolor como parásitos? Me quedé en el salón, con la vista clavada en la urna de latón que presidía la chimenea. Café y canela. 2 artículos mundanos que habían encendido una chispa de sospecha. Me pasé toda la tarde intentando descifrar por qué esa combinación me revolvía tanto el estómago. Y allí, en la penumbra, mientras el reloj de pared marcaba las horas con una indiferencia cruel, finalmente lo comprendí. Mis ojos saltaron de la urna a la foto enmarcada de al lado. Ana, Gloria y yo en el pantano de San Juan. Estábamos empapados, riendo frente a una paella, con el sol de agosto quemándonos las caras. Lo siento, Gloria, le susurré a la imagen de mi esposa. Debería haber tenido el valor de mirar mucho antes. Había evitado tocar esa urna durante 7 años. Me decía a mí mismo que era por respeto, porque no podía dejarla ir. Pero quizás la verdad era más amarga. Quizás una parte de mi instinto sabía, incluso entonces, que la narrativa del accidente era demasiado perfecta, demasiado cerrada. Alargué la mano y cogí la urna. Pesaba más de lo que recordaba. La tapa estaba sellada con una simple rosca manual, sin sellos de cera ni grabados oficiales. Durante un largo minuto, solo la sostuve contra mi pecho,
sintiendo el metal frío. Recordé a Gloria sollozando en este mismo rincón. Recordé el funeral en la Almudena, el ataúd sellado que nunca pudimos ver y el rostro de Alberto, que siempre me pareció de una neutralidad sospechosa, como si estuviera interpretando un papel ensayado. Llevé la urna a la mesa de la cocina, colocándola bajo la luz directa de los fluorescentes. Mis manos temblaban tanto que las llaves de la tienda tintinearon en mi bolsillo. Perdóname, Ana, si me equivoco, susurré con un hilo de voz. Empecé a girar la tapa. La rosca se dio con un pequeño chirrido metálico que sonó como un grito en el silencio de la casa. Esperaba encontrar cenizas grises, restos óseos, el residuo final de una vida cegada a los 30 años. En lugar de eso, vi algo oscuro, de una textura granulada. Metí los dedos, el corazón desbocado, y saqué un puñado. No eran cenizas. Era café molido mezclado con canela en polvo. Me quedé mirando mis palmas manchadas de marrón, con ese aroma dulce y amargo impregnando el aire de la cocina de una manera casi obscena. No había rastro de muerte. No había restos humanos. Solo restos de un supermercado. El vacío que sentí fue peor que el día del accidente, fue el vacío de haber sido estafado en lo más sagrado. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Roberto. Carlos, he estado revisando las grabaciones de las cámaras que instalamos esta tarde. Tienes que ver esto ahora mismo. Ven a mi casa ya. Conduje por las calles desiertas de Madrid como un poseso, saltándome semáforos en ámbar, con las manos manchadas todavía de ese café maldito. Roberto me esperaba en su despacho, un cuarto asfixiante lleno de monitores y carpetas de casos antiguos. Mira esto, dijo sin preámbulos, señalando una pantalla. Era la entrada del adosado de Alberto. Marcaba las 8 de la tarde. El Audi plateado aparcaba frente a la casa. La mujer de la chaqueta de cuero se bajaba del coche, pero esta vez no se dirigió a la puerta principal. Alberto salió al porche, miró nerviosamente a ambos lados de la calle y, con un gesto rápido, la guió hacia el garaje. Roberto pulsó una tecla y la imagen cambió. Era una toma desde la parte trasera, captada por una cámara de alta resolución colocada estratégicamente. He conseguido acceso al ángulo de la casa de los vecinos, explicó Roberto con voz profesional, aunque sus ojos brillaban de rabia. Mira la ventana del piso superior. El dormitorio principal. La imagen se amplió digitalmente. La mujer estaba allí, bajo la luz cálida de las lámparas de noche. Se estaba quitando la chaqueta de cuero con gestos lentos. Alberto entró en el encuadre y la abrazó por la espalda, enterrando el rostro en su cuello. Ambos se reían. Entonces, ella se giró y le dio un beso largo, profundo, con una pasión que no admite dudas. La luz era clara, sin sombras. Ella se soltó la coleta y su mano oscura cayó sobre sus hombros. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. Tuve que agarrarme al borde de la mesa de Roberto para no desplomarme en el suelo. No. No puede ser, susurré, con las lágrimas nublándome la vista. Carlos, lo siento de veras, dijo Roberto, poniéndome una mano en el hombro. Esa no es una mujer cualquiera, Robert. Mírala. Mírala bien. Roberto frunció el ceño y se acercó al monitor, ajustándose las gafas de ver. Es Ana, dije, y mi voz se rompió en un sollozo desgarrador que llevaba 7 años contenido. Mi hija no está muerta. Mi hija está viva y me ha estado robando la vida. El mundo parecía haberse inclinado sobre su eje, dejándome suspendido en un vacío insoportable. Ana estaba viva. Mi hija, la niña de mis ojos a la que había llorado cada noche durante 7 inviernos, la que creía reducida a ese café con canela en la urna, estaba allí mismo, en esa pantalla granulada. Sonreía y besaba al hombre que me había estado extorsionando,
robándome 25.000 euros anuales y cada céntimo que podía extraerme con chantajes emocionales, por una ausencia que él mismo había fabricado. Tenemos que ir allí ahora mismo, Robert, dije, poniéndome en pie con una fuerza que no sabía que me quedaba. Llama a la jefatura. Que manden patrullas. Ese malnacido tiene a mi hija. Cálmate, Carlos. Siéntate, Roberto me puso una mano firme en el hombro, usando esa voz de mando que desactiva el pánico. Si entramos ahora como elefantes en una cacharrería, podrían huir o, peor aún, Alberto podría cometer una locura. Tenemos que entender el cómo y el por qué. ¿Por qué Ana se escondería? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Pasamos el resto de la madrugada diseccionando la red de mentiras. Roberto, moviendo sus hilos y despertando antiguos contactos en el registro y en medicina legal, descubrió la macabra verdad. El accidente de la M30 fue real, pero la víctima no fue mi hija. Fue Natalia, su mejor amiga de la facultad. El fuego fue tan voraz que la identificación visual era imposible. Alberto, como cónyuge y único contacto directo, fue el encargado de confirmar la identidad. Para asegurar el engaño, utilizó unos registros dentales falsificados que alguien, probablemente bajo soborno, le proporcionó. Pero, ¿por qué Natalia? Pregunté, sintiendo unas náuseas que me quemaban la garganta. Natalia era huérfana y no tenía hermanos, Carlos, explicó Roberto, con la mirada endurecida. Nadie la echó de menos al principio. Y para cuando alguna prima lejana empezó a preguntar, Alberto ya había cobrado el seguro de vida, había vendido el coche y tú ya habías empezado a enviarle el dinero del ultramarinos. Había creado un fantasma perfecto. Lo que descubrimos después, gracias a un micrófono direccional que Roberto instaló en un seto del jardín al día siguiente, fue todavía más siniestro. Ana no era una cómplice feliz disfrutando del botín. Oímos una discusión que me heló la sangre. Alberto la tenía sometida mediante el terror psicológico. Le había hecho creer que ella era la culpable del accidente por una supuesta distracción al volante y que si la verdad salía a la luz, pasaría el resto de su vida en la cárcel por el homicidio de su mejor amiga. La mantenía cautiva en su propia casa, permitiéndole salir solo en contadas ocasiones, siempre bajo su vigilancia o siguiendo rutas estrictas. María, mi pequeña y valiente María, lo sabía todo. Ella veía cómo su padre controlaba, humillaba y asustaba a su madre cada día tras las persianas bajadas. Por eso tenía ese miedo en los ojos. Por eso me pidió que cortara el flujo de dinero, sabía que los billetes eran los barrotes de la celda de su madre. El viernes siguiente, al alba, el silencio de la calle se rompió para siempre. Con la ayuda de Roberto y un equipo operativo de sus antiguos compañeros de la Policía Nacional, montamos el asalto. No queríamos solo un rescate, queríamos que Alberto pagara por cada céntimo robado, por cada lágrima de María y por los 7 años de luto falso que me habían envejecido el alma. El estruendo del ariete reventando la puerta principal fue el sonido más dulce y liberador que he oído en toda mi vida. Alberto intentó escapar por la cocina, pero Roberto lo interceptó en el pasillo. Lo estampó contra la pared y le puso las esposas con una hazaña profesional, una que solo un amigo de verdad se permite ejercer cuando el honor está en juego. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor de mis rodillas. En el dormitorio principal, Ana estaba acurrucada en una esquina, tapándose los oídos y temblando como una hoja. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo esa máscara de frialdad que vi en la tienda. Ya no era la mujer de la chaqueta de cuero, eran los ojos de mi niña perdida, rescatada de un naufragio de 7 años. «¿Papá?», susurró, con la voz quebrada por el desuso. La estreché entre mis brazos con tal fuerza que temí romperla, y lloré. Lloré por Gloria, que no pudo ver este momento, lloré por los años perdidos y por la libertad recuperada. Estás a salvo, hija. Se acabó la pesadilla. Vámonos a casa. Al salir,
vi a María en el jardín, custodiada por un agente. Me miró y, por primera vez, su sonrisa no era una sombra de la de Ana, sino una luz propia, pura y valiente. Alberto fue metido en el furgón entre los abucheos de los vecinos que empezaban a despertar. Mientras el sol terminaba de salir sobre Madrid, supe que el Ultramarinos Gómez tendría nuevos dueños pronto. Yo me iba a dedicar a recuperar, minuto a minuto, los 7 años que nos habían robado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.